Shalom, shalom, shalom. En torno al kashrut. La palabra hebrea para kasher es kaf shin resh. ¿Qué significa? ¿Qué significa kasher? Kasher significa algo apto, algo lícito para comer. En este caso, es la raíz de kashrut, que es el sustantivo de kasher. Es decir, las leyes que involucran lo que es apto de consumir. Este es el conjunto de las leyes dietéticas y reglas para la preparación aún de los alimentos. Además, corresponde dejar bien claro que este concepto de kasher no nace a partir de motivación sanitarios o profilácticas, sino, como dice, viene de la palabra como kiddush. En el libro de Levíticos de la Torá, o Pentateuco, se nombra explícitamente el kashrut como kedushá, santidad, dándole así un matriz importante del instrumento que conduce precisamente hacia la kedushá, la santidad. Y todavía más, la morfología de la palabra kashrut es descomponible en dos partes. La parte que, como yashar, recto, es decir, estar recto, como se diríamos en una vía instrumental para alcanzar un mayor grado de kedushá, santidad y ahora rectitud. Y por otro lado, podemos pensar que kashrut como una solución inteligente al ciclo destructivo que genera este afán asimilador, devorador del hombre en la sociedad. Una tentativa y extraña y un imperativo de ordenar estas pulsiones. Es así como el punto de referencia de donde se arrancará el kashrut y se encuentra en el relato del libro de Génesis del Pentateuco sobre el Malbul, lo que es el diluvio universal. Antes de este hecho el hombre era vegetariano. Posterior al incidente el hombre será autorizado para sacrificar animales con el fin de ingerir su carne. En el Tratado de Sanhedrin del Talmud babilín o babilónica se cuenta que el Marbul fue una respuesta a la desintegración y corrupción de la generación de Noah o Noé, entre los cuales contaba mayormente la violencia en la apropiación indebida y el desorden en la conducta sexual. Es decir, un entregarse por completo a las pulsiones destructivas de la carne permitía para el consumo humano y que es verdad como una forma de dominar la violencia en un hombre o en el hombre y dentro de las conductas no destructivas, y esto es la Torá, la hará entender cuando el proceso y del consumo fanamiento se haga bajo ciertas regulaciones cuyo conjunto conocemos con el nombre de kashrut. Y así vemos cómo el kashrut se encuentra en directa oposición a la confusión de Marbul. Por ejemplo, la carne a consumir debe ser desangrada en respuesta a la aprehensión descrita por el Ramban Nachmanides, el gran comentador de la Torá, el origen español, que dice que la sangre es la fuerza vital del animal, siendo por lo tanto su consumo y la asimilación del animal una deshumanización por el hombre. Aparte de la prohibición que recae sobre la sangre, nos encontramos con la Torá que nos indica dos signos de reconocimiento comestible en el caso de mamíferos, obviamente ponzoñas hendidas y doble estómagos o rumiante. Si nos sugiere la pregunta por casualidad estas obligaciones de kashrut, la respuesta más evidente de la que se podría intuir a priori es la Torá, que quiere antes de todo delimitar lehavdil en hebreo, porque sabe mejor que nosotros que el sentido significado es la consecuencia de la diferencia y de la distinción de kashrut, porque Israel es un Am Kadosh, un pueblo separado, santo, distinguido, y construye su camino
hacia la kedushá o distinción. Ahora bien, en el sistema de los mandamientos o preceptos, la base de halajá o código de las leyes judías y kashrut es considerado dentro de la llamada mitzvot, mandamientos legales, y son normativos, que en este caso diferenciación conductual del hombre kasher. Es decir, el que come kasher se hace kasher. Históricamente se ha visto que este tipo de mitzvot son difíciles de cuidar y el Talmud nos explica que estos mandamientos son las que cuestionan a Israel y las naciones del mundo y preguntan por ellas infatigablemente tratando de anularlas. Nos conocemos y sabemos que si no entendemos la razón para hacer algo, nos tentamos en buscar de una razón para no hacerlo. No siempre la explicación de un fenómeno es racional y aquella razón que es la herencia de la lógica deductiva formal. Si hablamos de justificación para una normativa tal como el kashrut, que es mejor prueba que la existencia del pueblo de Israel, que vivo pensándose de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros hoy en día. En resumen, dice el autor, en el sentido de que la comunidad desde la funcionalidad de los mandamientos legales se ubica, la Torá es el principio de la vida en la evidencia que somos una identidad única, separada, pero la unicidad y la separación son las conductas dinámicas, no meras herencias pasivas de rebetes folclóricos. Y precisamente el kashrut es una de las más importantes en el límite de la humanización que es nuestro pacto con Dios. Es decir, esto es lo que hace el judío. Vamos a continuar en la primera parte, en el próximo video, el origen de la prohibición, como dice en Éxodos 23:19, pero vamos a verlo en el próximo video.